Su nombre, por favor. Fernando Miranda Coronado. Bueno, ¿de hace cuánto tiempo barbero? ¿Cómo te dice? Hace 51 años. ¿Y cómo le dicen? Chinón. El Chinón. Bueno, ¿qué recuerda usted de esos viejos tiempos cuando usted empezó a ser peluquero? ¿Qué anécdotas tiene que contar? ¿Qué personaje recuerda? Bueno, cuando yo comencé la peluquería, comencé en el mercado de la Carbonera y la peluquería era muy diferente la barbería era muy diferente ahora, porque uno tenía que trabajar si se quiere, con los dientes, tenía que trabajar con la navaja, tenía que trabajar con la tijera, tenía que trabajar con la máquina de mano. Y nosotros en esa época luchábamos porque teníamos una cantidad de clientes y nosotros trabajamos era con las maquinitas de mano. Y ahí uno hacía hasta 30 y 40 motiladas. Y a veces venían clientes que no querían motilarse, hacerse ni el Humberto, ni el Moriquiciera, ni el del moñito adelante, ese cortecito que le gustaba mucho a la gente, era el que predominaba en ese tiempo. ¿El alemán no era? El alemán, y entonces nosotros trabajábamos con la tijera también, inclusive que hacía 30 y 40 motiladas en un día. Y hoy en día la peluquería ha cambiado mucho porque nosotros trabajamos era con las máquinas de mano y con todo eso uno trabajaba. Y hoy en día la peluquería es más suave porque tienen implementos, peines, y el peluquero lo que necesita es poner el interés y ya y la coge suave. Y nosotros teníamos era que luchar con la maquinita de mano, con la tijera y hacer corte hasta con la misma navaja, porque venían extranjeros y uno cogía y le hacía los cortes que ellos pedían. Si pedían con navaja, iba con la navaja. Si venían con la tijera, ahí iba con la tijera. Y si querían con la maquinita de mano, porque los únicos que tenían una máquina llamada Oster eran los dueños de peluquería, y uno en ese tiempo no podía utilizar una máquina de esa ni tenerla porque tenía que ir al almacén americano a comprarla y uno no tenía los recursos para comprar esa máquina, sino solamente los dueños de peluquería. Pero con todo eso nosotros salíamos a reducir como barberos, pues, como barberos profesionales, porque nosotros aprendimos la peluquería empíricamente, no fuimos a ninguna academia, sino que nos nació a nosotros ser barberos. Y para ser barbero llenaba muchos requisitos, porque en ese tiempo la gente era muy fregada para motilarse, porque no era como ahora que todos los cortes son lo mismo. El mismo corte lo usan los viejos, los jóvenes. Y antes no, antes la gente era muy precavida para todo eso. Sí, bueno, usted ha hablado de dos cortes ahora rato. ¿Cómo eran esos cortes? ¿Cómo se llamaban? ¿Y cómo eran? El alemán y el Moriquiciera. El alemán era un corte bajito con la acero y había uno, ese que un futbolista dijo que lo había sacado de nuevo. ¿Cuánto costaban las peluqueadas en ese entonces? Como $1 y pico. $1. $1 por ahí. Y bueno, ¿qué personajes de la ciudad recuerda en esos tiempos y cuáles fueron clientes suyos? Bueno, habían gente que eran predominantes que se iban a motilar ya con uno, porque ya nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajé ahí en la peluquería Suárez, ya la gente que iba ahí era gente de Manga, de Boca Grande, porque aquí en Cartagena no había peluquería en Boca Grande, no había peluquería en Manga, ni en Crespo, sino solamente aquí en el centro. Habían como unas 7 peluquerías en todo lo que sigue el recinto del centro. Y esa era la única peluquería, la de Suárez, que tenía aire acondicionado. Y nosotros ahí, cuando yo empecé la peluquería, yo tenía unos 14 años. Y llegué ahí a esa parte donde Suárez, y Suárez cuando yo dije, no, yo quiero trabajar aquí, la mayoría se echaron a reír porque eran unos señores ya de edad. Y empezaron a probarme. Y llegó un señor con una barba así. Y me lo echaron y lo afeité normalmente. Y después el señor quiso que yo lo motilara y lo motilé. Y entonces todos se echaron a reír, que si este es un maestrico, es un maestro. Yo tenía a 14 años apenas. Y la peluquería se movía porque
porque cada señor de esos que se iban a motilar allá tenían un botiquín y ellos llevaban los implementos ellos mismos y ya nadie podía utilizar esos implementos, sino el señor que se iba a motilar, que era el dueño de los implementos esos, y llegaban extranjeros y todo eso, y la peluquería, la barbería era una cuestión de postín. Cuando yo trabajé ahí en la Plaza de la Aduana, ya no era peluquero de ese que te dije que comencé en el mercado, sino en la Plaza de la Aduana, la mejor peluquería que había aquí en Cartagena. Porque te vuelvo a repetir que ni en Boca Grande, ni en Manga, ni nada de eso había peluquería. ¿Qué personajes recuerdan en ese entonces? ¿Nombre a lo que hubiera motivado? Había un señor de apellido, ese que fue dueño de los indios, señor, no recuerdo ahora el nombre, pero ese era un señor que cuando él no podía venir, se enfermaba, uno iba allá a la casa de él y ese señor le daba a uno para el taxi de ida y de regreso y le brindaba hasta comida. Y en ese tiempo le daba 20.000 pesos a uno, que la motilada lo que costaba eran como 3.000 pesos. Y entonces la peluquería era una cuestión que era de respeto. Pero hoy en día no, hoy deambulan una cantidad de barberías que se llaman, decir que son barberos, pero no son barberos. Los propios barberos somos nosotros, que utilizamos la barbería empíricamente y nosotros nos defendimos hasta el día de hoy porque todavía estamos luchando con esto en las peluquerías. Y ya la peluquería de hoy en día, por ejemplo, aquí donde estamos, ya esta peluquería ya no rinde nada porque han habido una cantidad de transformaciones. Hay deambula peluquería en toda la ciudad. Antes habían 7, ahora hay como 3 millones de barberías aquí en Cartagena. Y entonces eso ha opacado. Y los cambios de Transcaribe y unas cuestiones han dejado el centro desierto. Y entonces ya no es lo mismo. Nosotros ahora tenemos que adaptarnos a ellos, hacer cualquier corte, porque antes la persona que se iba a motilar tenía que ser una persona seria. Porque yo recuerdo que había un peluquero de apellido Marrugo. Ese señor no motilaba, sino era puro corte clásico. Y ya la peluquería hay que ir evolucionando. Y llegó un señor a motilarse y le dijo, hazme un corte argentino. Y el señor le dijo, aquí yo no motilo homosexuales. Y el tipo que había llevado a motilar a ese muchacho era un doctor. Y el doctor le dijo, bueno, te voy a llevar aquí al lado. Y en ese tiempo yo hacía los cortes esos argentinos. Motílame el hijo mío y tú te vas a seguir, yo me voy a seguir motilando contigo. Porque ese señor me ha ofendido. Me dijo de que él no motilaba homosexuales.